Bueno, empezamos un nuevo podcast y quiero darle la bienvenida a todos, a todas, a todes, para ser bien inclusivo, a estos podcasts nuevos a los cuales nosotros vamos a tratar temas mucho más personalizados del grupo Astrofi. Y la que les habla hoy en día es Coti Condensada, la ingeniera física de este grupo. Y en esta ocasión yo les voy a hablar algo tan interesante como lo que probablemente ahora estés viendo en este momento. Sí, quizás está al frente tuyo. Y es un computador. Y en esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial. Él es ingeniero físico de la Universidad de Santiago y además doctor en física, graduada de la KTH en una universidad ubicada en Estocolmo, Suecia. Y él es Sergio Davis. Hola, profe. Yo voy a decir hola. Profe, porque es profe. Bienvenida a este podcast, profe. Encantada de tenerlo. Muchas gracias por la invitación. Sí, no hay de qué. Es entretenido tener gente de distintas áreas también, y sobre todo investigadores y profesores que nos motivan en ciertos aspectos. Así que muchas gracias por estar. No, gracias a ti. Y bueno, no sé si estuvo bien la presentación. Sí, por supuesto. Sí, ya estoy bien. Y no sé si nos puedes hablar un poco a qué te dedicas, porque actualmente trabajas en la SECHEN, ¿cierto? Pero exactamente. Sería bueno como en física. Ya, pero que nos pueda dar un indicio de qué es lo que hace allá. Uno dice que es la SECHEN. Claro, ¿qué es la SECHEN? Comisión Chilena de Energía Nuclear. Ya. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? ¿Perdón? ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Ahí yo trabajo en física teórica. Ya. Y harto en física computacional. Entonces, claro, mi interacción con computadores es prácticamente gran parte del día. Ah, ya. Y desde muchos años. Así que convivo con computadores todo el tiempo, tal vez más de lo que hago física. Ya. El tiempo, digamos. Sí. Y en programación bastante. Entonces, ya que estamos conversando sobre computadores y programación, cosas entretenidas que se pueden hacer con computadores, ahí, bueno, hay harto tema que conversar. Sí, totalmente. De hecho, una de las conversaciones que tuvimos en algún momento, se ha definido que en primer lugar se considera como programador y después físico. Y después físico, claro. Claro, cronológicamente fui programador antes de ser físico. Claro. Bueno, ahí vamos a entrar un poco más en detalle después, por qué sale todo eso. Pero ya, antes yo quiero ir viajando en el tiempo como para hacer una contextualización de todo esto y cómo nacen los computadores o cómo nacen estas ideas de computadores. Y nos vamos a ir bien atrás, muchos años atrás, donde aparecen los primeros conceptos de máquinas como los computadores. Y no sé si te parece hablar un poco de Turing y su idea ahora de máquina que podía calcular lo que uno le pedía y de manera automática. Ahora, esto era como más allá de un computador, es la idea que hay detrás de esto, que es un dispositivo hipotético que representa un computador, lo que conocemos hoy, ¿verdad? Y bueno, estos dispositivos ayudan actualmente a entender los límites de los cálculos mecánicos. O sea, lo que antes uno podía hacerlo a mano, hoy lo podemos poner en el mismo computador o en una calculadora más avanzada claramente y nos da ciertos cálculos que uno se demoraba quizás años en hacerlo. Y hoy lo podemos hacer, en días o a veces en unos minutos. Tenemos la solución. Exacto, y mucho más rápido. Sí, mucho más rápido. Bueno, y cada año que pasa
los computadores vienen con mayor capacidad de almacenamiento, son mucho más rápidos y por lo tanto los cálculos que podemos hacer lo podemos obtener en segundos casi. Exacto. De hecho, sí. Claro, el computador siempre está calculando. Los que usamos, los que más usamos en este momento son los teléfonos celulares. Claro. Y siempre están calculando. En cualquier operación prácticamente, aunque esté en la pantalla apagada, están procesando el ambiente. Claro. Y una pregunta como basado a eso, si están calculando, es porque están esperando quizá alguna respuesta Exactamente. Del entorno, y eso requiere cálculo. Wow. Entonces, de hecho, claro, hay algunos, que detectan si estás mirándolo para ver si tienen que apagar la pantalla o no. Claro. Que es entonces tienen que la cámara. El iPhone X. Claro. Sí. Y los iPhones tienen a Siri y Google tienen su asistente también, que tienen que estar atentos si les hablas. Exacto. Sí. Tienen que estar escuchando el ruido ambiente. Cuando tomas una fotografía tienen que estar analizando si es que existen caras. Entonces permanentemente hay un montón de cálculos. Ajá. Sí, no, sí es. Claro, sí. Que uno no pensaría que son cálculos. Claro, es que normalmente quizás la gente llega y asume como muchas cosas que existen. Es como nuestro primer podcast que hablábamos del lápiz grafito, que ¿ya? Uno quizás cuando es chico uno asume que el lápiz grafito y te sirve para escribir y uno nunca va más allá. Pero yo siempre me pregunté que por qué podía escribir con un lápiz grafito, que hay más allá de solo escribir. ¿Qué más hay allá? Correcto. Eso ¿Por qué no puedes escribir clavo, por ejemplo? Exactamente. Y si el grafito. Claro, así es. ¿Qué propiedades tiene que el otro no? Claro. Bueno, y siguiendo un poco con los años, con la idea como más primitiva de los computadores, me gustaría darme a los años 50, porque a mí me gusta mezclar harto la historia, contextualizarla históricamente, la física, porque creo que así nos vamos entendiendo un todo. Y en los años 50 se desarrolla comienza en realidad la Guerra Fría, que entre Estados Unidos y la Unión Soviética, actual Rusia, y otros países, que luchaban no solo por la supremacía mundial, así lo llamé yo, sino que también extraplanetaria. Claro, de hecho, literalmente, el control del espacio. Así es, y es por eso que compitieron por el viaje al espacio, y fue la Unión Soviética, si no mal me equivoco, quien envió el primer ser vivo al espacio tripulante del Sputnik. Claro. Que fue el primer satélite en órbita, que fue más a fines de los años 50. Y muchos conocen esta historia de este canino, la perra Laika. Laika, sí. Y ella porque fue el primer satélite en órbita, en ponerlo en órbita, porque antes se había lanzado otro, pero que no solamente fue lanzado. Y este fue súper famoso porque lanzaron este tripulante, que era una perrita, que falleció a las 5 horas de vuelo debido al estrés y sobrecalentamiento de esta como cápsula. Y bueno, y ahí va, en mi opinión, el cuidado de los animales y de nuestros seres vivos en nuestro entorno, que con el paso de las tecnologías estamos cuidando cada vez más a los animales y el experimento con ellos. Sí, así. Tal vez sería impensado hacer algo así ahora. No, hoy en día no. Antes tenían que ganarlo nomás, no importaba quiénes se murieran. Probablemente a un ruso lo hubieran también lanzado y se hubiera sacrificado, si era por ganarle a Estados Unidos. Así es. Y bueno, ya adentrándonos en lo que son los computadores, porque eso es lo que estamos hablando hoy. En aquella época, en 1952, IBM
IBM es una, si no me equivoco, es una empresa que desarrolla computadores y tecnología computadora relacionada a los computadores. Sí. Y en 1952 presentó un equipo que era muy avanzado en esa época, muy rápido, el IBM 701. Y este se creó para realizar traducciones. Y si uno lo actualiza en época de guerra era eso. Pero una invención, o sea, increíble lo que hicieron. Traducir, o sea, descifrar códigos, algo así. Exacto, exactamente. Y luego de 2 años, o sea, ya en 1954, fue capaz de procesar 250 palabras con 6 reglas gramaticales. Hoy en día quizás eso es como que poco, pero para esos años fue un gran avance. Exacto, los años 50 eran los primeros, claro, los primeros computadores digitales. Sí, así es. Así es. Como los comprendemos ahora, más que la idea que tenía Turing. Claro, y es por eso más. Sí, un poco más. Sí, claro, es como la realización de casi de la idea de Turing de la máquina universal. Así es, exactamente. De hecho, Turing lo pensó así. Era como una especie de ¿cómo yo puedo conversar con esta máquina? Claro, Turing pensó mucho, muy más allá de la idea ingenua de un ábaco, de una máquina que haga operaciones matemáticas. Exacto. ¿Cómo puede pensar? ¿Podrá componer poemas, música? Claro, era como personalizar literalmente estas máquinas. Claro. Entonces, estas máquinas, la idea principal era cómo podemos comunicarnos con ellos y a través del lenguaje. Así como nosotros hablamos español y nos podemos comunicar con gente que habla español, valga la redundancia, y tenemos que aprender inglés para poder comunicarnos con alguien que es de un país de habla inglesa, ¿cierto? Sí. Y es así como pasaron los años y en 1957 nace un gran y por lo que sé tedioso lenguaje llamado Fortran. Amado y odiado. Sí. Bueno, yo he conocido gente que ha dicho que es muy tedioso y muy odiado. No sé si amado. Y no sé si nos puede explicar un poco qué es. No has conocido a alguien que ame a Fortran todavía. Sí, no, yo no conozco a nadie que ame Fortran. ¿Y por qué está odiado? ¿Y por qué odiado? Claro, no, es que imagínate tratar de mantener una conversación ahora en latín. No. Y hablar del internet y todas las cosas modernas y los smartphones en latín. Sería algo como esto. Ya. E ir así a lo más primitivo de las lenguas. Claro, pero es, ¿cómo se llama? Es notable lo que se consiguió, porque antes de Fortran, bueno, a ver, Fortran y Lisp son como los primeros lenguajes que ya no eran lenguajes de máquina. Ya. Son más o menos contemporáneos de los años 50, finales de los 50, yo diría, por ahí. Sí. Entonces, era notable y era una gran maravilla que llegaran esos lenguajes, porque antes había que llenar tarjetas perforadas. Esa era la manera de comunicarse con las máquinas. Tenías que saber los números en binario de las instrucciones y perforar hoyitos en tarjetas, literalmente. Ya. Hay hoyitos es un 1, no hay hoyitos es un 0, por ejemplo. Y entonces era un montón de tarjetas que contenían tu programa. Entonces, claro, el paso de eso a después decir A igual 5 era maravilloso, porque eso se transforma después en un montón de números binarios. Un montón de bytes, digamos, que era tu programa. Claro. Pero pero eso comparado con los lenguajes que vinieron después, claro, cada vez se hacen más obsoletos y más engorroso tratar de hacer algo en esos lenguajes. Claro, porque ya en los 60 aparece BASIC, ¿o no?
Correcto, y ya Basic era mucho más fácil que Fortran para aprenderlo. Y así. Pero claro, aprender a hacer algo ahora en Basic, pocas personas lo dominan bien. Claro. Sí, Igual así que como dice, claro, cada año que pasa es más difícil poder manejar antiguos lenguajes a los actuales, porque los actuales, de hecho lo hablamos un poco en una de las clases que tuvimos de programación en C, ¿sí? Programación en C. Sí. Me están escuchando y no están escuchando. Programar en C para mí fue duro. Okay. Porque yo comencé en pregrado, comencé con MATLAB, que tiene como base C, y después fui a aprender C, porque era un curso especialmente para aprender ciertos métodos computacionales para física, pero utilizando el lenguaje C. Y después vamos a entrar un poco cuáles son las diferencias y todo eso. Perfecto. Y para mí fue duro porque yo no entendía nada. Ahora ya aprendí, me falta práctica, y cuando aprendí Python para mí fue pero la salvación. Y ahí aprendí mucho mejor y es mucho más fácil. Y actualmente han aparecido otros lenguajes que son ultra más como más manejables que Python, quizás. Correcto, hay una gran riqueza de lenguajes. Sí, totalmente. O sea, tú bajaste de un lenguaje como MATLAB a C, y luego subiste a algo como Python. Claro. Fue unos peldaños grandes de cambio de paradigma, digamos. Sí, así es. Claro, eso es lo que pasa porque... Sí. ¿Cómo? No, díganos. Que distintos lenguajes tienen distintos niveles de abstracción. Entonces, MATLAB es más de alto nivel. Claro. Tú das unas operaciones más generales y el propio sistema se las arregla para ver cómo tiene que hacerlo. Tú le dices qué es lo que tiene que hacer. En cambio, en C tú tienes que hacer todo. Tienes que explicarle... Tienes el procesador y tú tienes que hacer las cosas, básicamente. Claro. Entonces, tú desarrollas el cómo se hace. Qué cosas hay que hacer y cómo se hace. Sí. Y de nuevo Python es de alto nivel. Entonces de nuevo uno especifica qué es lo que quiere que suceda y el propio lenguaje encuentra la mejor manera. Y así como un poco antes de C aparece en 1970 Pascal. Que un lenguaje maravilloso lenguaje. Ya, vamos a entrar un poco en detalle un poquito más adelante, como para seguir avanzando y hacer como un barrido de los lenguajes, porque lo que estoy hablando son como lenguajes de programación como más conocidos en cada una de las décadas, ¿ya? Porque sé que en el 70 aparece Pascal y en el 72 aparece C, que es este lenguaje que le estaba comentando, y después en los 80 nace C++. Claro. Y Python y otros lenguajes aparecen ya en los 90, que ya es más mi época. Claro, entonces quizá yo me siento más cómoda con eso y no con los otros. Ya. Y bueno, y una de las cosas y preguntas que yo me he hecho, y quizás mucha gente que va a escuchar estos podcasts, porque este podcast está quizás más ligado a personas que les gustan los computadores o genera cierta curiosidad, que a mí por casi toda mi vida me ha generado curiosidad, pero nunca me he adentrado mucho en lo que es el lenguaje de los computadores. Y no sé si nos puedes como comentar ciertas diferencias entre, por ejemplo, Fortran ya lo explicaste un poco, pero ¿qué pasa con C, C++, Java o Java, que yo no sé cómo pronunciarlo bien, que ya mucha gente está familiarizado con ese lenguaje, y Python, que hoy en día es como, sobre todo que se utiliza para data science, para hacer análisis de datos en general. Entonces no sé si podemos partir con esa primera pregunta, que ¿cuáles son las diferencias entre ellos?
Ya, perfecto. A ver, primero hay varias diferencias, pero en distintos aspectos que tienen. O sea, uno no podría ordenar, por ejemplo, esos 4 o 5 lenguajes en orden de peor a mejor. Ya. Ya, porque sitúalos más bien en un plano. En cierto eje uno es mejor que otro y en el otro eje puede ser distinto. Claro. Entonces, por ejemplo, C y C++ tienen en común que son lenguajes compilados. Es decir, uno escribe el código y hay un programa que es el compilador del lenguaje que lo transforma en código binario, en números básicamente, ceros y unos. Ya. Que son instrucciones del procesador directamente. Ajá. ¿Ya? Y son instrucciones muy básicas que el propio chip, el propio procesador entiende como copia este número a esta dirección de memoria, etcétera. Cosas muy elementales a nivel de circuitos, de los pulsos eléctricos y todo lo que ocurre ahí. Claro. Entonces, C y C++ se transforman en código binario, es decir, se compilan. Y uno tiene que entonces, cada vez que modifica un programa y quiere ejecutarlo, tiene que pasar por esa etapa de compilación. Claro. Y lo transforma entonces a código de máquina o instrucciones de máquina y eso se ejecuta. En cambio, Java y Python son interpretados. O sea, interpretados entre comillas. Es como que no se compilan. Uno ejecuta y en tiempo real suceden las cosas. Claro. ¿Ya? Pero en realidad lo que está sucediendo es que se está compilando internamente en la memoria a una cosa que no es lenguaje de máquina, sino que es algo un poco más abstracto. Claro, como lo que usted nos decía en una de las clases, que al final, por ejemplo, C, uno se comunica directamente con la máquina y nos dan el derecho a todo, como que tenemos el poder sobre la máquina. Sobre todos los aspectos, claro, de la máquina prácticamente. Claro, y en cambio Python no. Es como, mira, déjamelo a mí, yo hago la pega por ti. Es como algo así. Confía que yo lo voy a hacer bien. Claro, dime lo que hay que hacer y yo lo hago. Exacto. Bueno, en cambio C, claro, C es como no, aquí quiere un auto, aquí tiene las piezas. Claro. Ármese su auto. Claro. Que tiene un punto, como lo decía, tiene un punto a favor y una desventaja. La ventaja es que yo puedo hacer un auto, pero a mi parecer, lo que a mí me gusta, con cada detalle que me guste, y como quiero que funcione. En cambio, Python va a decir, yo voy a decir, ya quiero un auto de esta magnitud, y va a decir, no, es que no puedo dejarte hacer esto, algo así. Claro, lo más cercano es esto lo que puedo hacer. Claro, así es. Bueno, como para que vayan entendiendo las que nos están escuchando y no están muy familiarizados de lo que es un lenguaje de programación, que yo creo que quizás, no sé si me puede ayudar a complementar, pero el lenguaje de programación, yo abro, por ejemplo, un archivo de texto y comienzo a escribir, y empiezo a escribir una serie de estructuras lógicas, ¿no? Instrucciones en algún lenguaje. Claro, donde yo... Que se parece más o menos al lenguaje humano, por ejemplo. Ajá, exacto. Y donde hay varios elementos, funciones, bueno, las variables que yo voy a ocupar, las funciones que recibe argumentos, y así, un fin de cierta estructura que va a hacer que mi programa funcione a lo que yo quiera. Ajá. Así que como para que vayan formando un poco la idea de lo que es un lenguaje, o en realidad lo que yo hago en un programa. Y el lenguaje es como lo que yo hacía, la analogía del español y el inglés. Exacto, claro. Claro, es darle las instrucciones para que el computador realice alguna tarea. Exacto. Y se las tienes que dar en algún lenguaje. Así como yo tengo que pedirle a alguien que haga algo, tengo que decírselo en español, o en inglés, o en japonés, o en lo que sea. Exactamente. Claro, y aquí hay distintos lenguajes. Es como que las máquinas son políglotas, hablan distintos lenguajes y para distintas tareas es mejor explicarles de una manera y mejor de otra para otras tareas. Claro, que una de las cosas que hablábamos también, que
bueno, que va a ser uno de los... vamos a ir hablando de eso también, porque los que me están escuchando dirán, bueno, ¿y qué se relaciona esto con la física? Y bueno, Correcto. Usted trabaja en la SECHEN, es físico y trabaja mucho con programación. Y hay un área que es, bueno, en materia condensada también se trabaja mucho con computadores porque se hacen muchas simulaciones. Exacto. Y necesitamos aprender lenguaje de comunicación para saber comunicarnos con el computador y que pueda hacer lo que nosotros queramos. Claro, claro, cuando trabajas con un software que cuando tienes necesidades que no vienen en los software ya establecidos, tienes que programar tus propios software. Así es. Entonces, en ciencia uno siempre está, digamos, como lo dice un colega, está empujando la frontera de lo conocido. Uh-huh. Siempre está atacando los problemas que no están resueltos hasta ahora. Entonces tú te metes en nuevos problemas y resuelves esos nuevos problemas y extiendes lo que ya está, lo que ya es entendido, lo que ya se conoce. Entonces, ordinariamente estás teniendo que resolver problemas que nadie ha resuelto. Claro. Y entonces tienes que calcular cosas que nadie ha calculado. Claro, es como que, bueno, ahora me queda entrar un poquito en los videojuegos. No sé si los que nos están escuchando han jugado el Age of Empires. Bueno, yo lo he jugado desde muy chiquitita. Y cuando uno parte el juego, partimos con una zona que está como iluminada. Que son 3 personajes que son leñadores, que hacen distintas tareas. Tenemos el centro de como de la población y está solamente una zona iluminada. Entonces eso es lo que pasa en físico, en la ciencia, que tenemos como una zona iluminada, pero cada vez queremos ir un poco más allá, necesitamos irnos un poco más allá de distintas formas. Y una de esas formas es tomando estos lenguajes de programación y haciendo nuestros propios programas para poder ir un poco más allá. Claro, es una excelente analogía esa, porque claro, vas iluminando nuevas zonas que eran oscuras antes. Exactamente. Me gustó la analogía. Al otro lado a la fuerza. La voy a usar para la gente que conozca Age of Empires. Muy bien. Bueno, sí, obvio. Lo conozco, pero no lo jugué nunca. Porque ya era bastante más grande y estaba metido de cabeza ya programando ya el Atari. Cuando empezaron a salir estos juegos de PC, yo todavía no tenía un PC. Ya. Entonces no lo vi como por fuera, como que amigos tenían Windows 95 y tenían Age of Empires o Windows 98, no sé. Claro. No, pero claro. Era bastante chiquitita y mi hermano creo que le habían instalado el Age of Empires y yo, en términos más vulgares, agarraba papa, ¿no? Claro. Y bueno, con respecto a eso, nos vamos ahora a entrar a los que ya somos más amantes y querendones con los videojuegos, con las tecnologías. Uh-huh. Y yo hace poco tiempo me puse a investigar de cómo es que se hacen estos juegos. Hay una parte que tiene que ver con lo visual, con el diseño y todo. Pero me parece muy interesante que, por ejemplo, el juego de World of Warcraft, o más conocido como WoW, el Counter-Strike, y el Mortal Kombat, que es mi juego favorito, se utilizó C++ para poder hacer este juego. O sea, para que cada movimiento tiene un código. Sí. Se pone en Mortal Kombat para hacer una patada o una combinación. Es un código de C++, que está hecho en C++. Yo lo encontré, pero increíble. Yo nunca lo hubiera pensado. Claro, de hecho sí, la mayoría de los juegos, probablemente la mayoría de los juegos están hechos en C++. Sí. Si es que no en otras cosas como Java, pero sí. Pero en general es C++. Pero eso es como más ya para mi época. Y yo sé que
y me intriga mucho saber de esto, porque, bueno, en sentido más personal, quizás me van a escuchar mi hermano. Ellos son más de los 80 y ellos tuvieron un Atari. Sí. Ajá. Y ellos tuvieron Atari. Y el Atari es como un computador, ¿no? Que nace en los 80. Exactamente. O sea, bueno, hay un montón de... como una resurgencia de ahora del símbolo Atari. Hay unas poleras que la gente anda usando de Atari. Sí. Entonces, claro, viene la nostalgia ahí porque... Igual que las poleras estas de la NASA. Hay como todo un movimiento de que esos logos ahora vuelven a tener un significado en parte nostálgico, sobre todo el del Atari. Y mucha gente que no sabe, que no vivió la plataforma Atari, conoce el logo, al menos por estas poleras. Y a lo mejor no sabe qué cosa era, sabe que es algo retro de los 80. Sí. Y es por eso que quería preguntarle, ¿qué es el Atari? Ya, excelente pregunta. A ver, Atari? Sí. Atari era una marca de bueno, de lo que originó la idea de consolas de videojuegos. Ajá. La primera idea de consola de videojuegos partió por ahí. Entonces, originalmente una compañía dedicada a videojuegos, cuando comenzó la idea de videojuegos en los 70. Pong, etcétera, todos estos que eran la expresión más mínima de videojuegos, una rayita moviéndose con una pelotita que eran 4 píxeles o algo así. Entonces, y ahí, claro, se juntaron dos ideas que eran muy potentes, que pasó desde la idea de que la computación era una cosa que los especialistas necesitaban computadores y la gente de la vida cotidiana nunca necesitaría un computador. Ajá. Solo los empresarios y los científicos y los ingenieros se conectaban a estos grandes computadores que vivían en un edificio propio, que eran los mainframes, los servidores, y el resto nunca necesitaría un computador. ¿Para qué la dueña de casa va a querer un computador? ¿Para qué el niño de 10 años va a querer un computador? Y entonces empezó a cambiar esa idea hacia el computador personal, de que en cada casa hubiera un computador. Ajá. Entonces, y eso se juntó con la idea del videojuego, porque fue posible, se tuvo la tecnología como en los 70 y 80 para tener computadores personales que uno podía conectar al televisor. Ajá. Conectarle periféricos como un joystick y poder transformar tu televisor en una máquina de videojuegos como las que existían de estos de arcades, donde uno iba a jugar con las monedas. Claro. Entonces ahora tú podías tener una máquina de esas para ti sin tener que estar gastando monedas. Claro. Todo el mundo entonces quiso tener consolas de videojuegos y de allí hubo un cambio por la propia compañía Atari de que la consola de videojuegos pasara a ser un computador completo, ¿ya? Pues las consolas no tenían teclado, por ejemplo. Ya. Tú les conectabas un cartridge y ese cartridge contenía el juego, entonces la consola se transformaba en ese juego cuando tú ponías el cartridge. Si le sacabas eso era un pedazo de fierro, sin nada. Claro. Ese cartridge era es muy parecido a, no sé, pues al Nintendo 64 cuando uno ponía el juego. Exactamente, era la misma idea de cartridge. Y un cartridge, ¿sabes? Si uno lo abría, era una placa, un circuito integrado. Lo que ahora se vería como una tarjeta de video o algo así, de ese estilo. Entonces se enchufaba y eso tenía una memoria ROM y ahí adentro estaba el juego, el programa del juego. Claro. Sí. Y bueno, y el Atari yo sé que tiene su propio lenguaje de programación y que uno podía programar en el Atari, como casi hacer sus propios juegos. Sí, o sea, hay una diferencia ahí. El Atari 2600, por ejemplo, era una típica consola como la Nintendo. Tenía joystick y uno podía jugar y la conectaba a la tele. Pero hubo un cambio en el Atari 800 XL, que era un computador ya derechamente y traía un lenguaje de programación. Ya. Entonces, esta cosa que la conectabas al televisor, además tenía un teclado con teclas perfectamente reconocibles ahora, tecla escape, la barra de espacio, la misma distribución casi. Y uno podía programar. Y el computador traía ese lenguaje incorporado. No tenías que comprar nada más, sino que lo encendías y entrabas en ese modo Atari Basic.
y tú podías tipear tu programa allí y correrlo. Ya. Entonces existía solo el editor de texto. Tú corrías eso y escribías, y mientras estabas escribiendo cosas con números adelante, las líneas con números, eso era parte del programa. Y si tú escribías, por ejemplo, run, ejecutaba ese programa como un intérprete, así como los intérpretes modernos. Ya, perfecto. Entonces, y además tenía cartridge, tenía una entrada donde podías enchufarle un cartridge con un juego que comprabas. Ya, pero igual venía como cierto instructivo, como manual de ya, Sí. mira, así se programa. Sí, venía en el mío, en el que yo tenía, que era el 65XE, que de hecho lo tengo por ahí, pero no sé si sea capaz de hacerlo funcionar después de 30 años. Porque, Quizás lo va a hacer andar solo, va a ser un robot. claro, en preparación para esta conversación empecé a buscar del Atari y vi unos videos en YouTube de gente que lo empezaba a restaurar. Y vi una de un tipo que me desmoralizó, pero completamente, porque tenía un Atari que se veía casi nuevo. Y lo Y hizo. se pone a desarmarlo y está todo oxidado adentro. Ah, no. Me temo que lo mismo le haya pasado a este. No lo quería abrir, pero uno subestima la capacidad de reacción del aire húmedo. Claro. Que probablemente esté completamente oxidado adentro y no se pueda usar. Pero por fuera se ve idéntico, se ve bien. Igual entretenido, como, no sé, en mi caso, si yo tuviese un Super Nintendo, y que hoy en día están saliendo, de hecho salió creo que hace un año o 2 años atrás, un Nintendo o un Super Nintendo, pero es como una cajita, sí, como una Nintendo, una cajita antigua, como bien haciendo como esta analogía con el Atari, como volver un poco a esa época cuando uno era chiquitito. Y en mi caso yo el primer como de estas computadores que ocupé fue Super Nintendo, pero como en la casa yo vivía con mi hermano, mi familia completa, tenían el Atari, no funcionaba aún, sí funcionaba, pero yo me acuerdo que tenía 2 joysticks, era negro con botones rojos, yo no sé qué modelo es. El clásico joystick de Atari, claro, sí, negro con un botón rojo. Sí, y tenían también teclado, si no mal recuerdo. Exacto, claro, tiene que haber sido un 800XL o alguno, o el 65XE, que eran parece que eran los más conocidos acá en Chile. Puede haber sido. Ahí ojalá mi hermano me diga cuál. Pero ahí habría que explicarle a la gente que escuche el podcast si alguien tuvo un 130XL, que tenía el doble de la memoria. Un challenge. Claro, era tremenda máquina. Pero este Atari 65XE tenía 64 kilobytes de RAM. Y el otro tenía 128. Entonces tenían el doble. Pero es nada comparado con las memorias. Sí, con las memorias de hoy en día. De hoy en día, claro, 1.000.000 de veces. Sí, pues así es. 64 gigabytes tiene una máquina ahora moderna. Y si es que. Claro, si es que no más. Sí, porque de hecho ahora va a salir la PlayStation 5. Uy, eso es pero impresionante. Ya. Impresionante. La gráfica, yo quedé mal. Yo dije, wow, no sé qué haré con mi dinero. Quizás lo invertiré en una PlayStation 5. Wow, pero a mí me impresionaba la gráfica de la Super Nintendo, cuando veía el Mortal Kombat o el, ¿cómo se llama? El Killer Instinct, era también parece de la Super Nintendo, ¿no? No lo sé, nunca lo jugué. Que claro, era impresionante, esas gráficas 3D y todo. Po. Sí, además... creció en el Atari, claro. Ni hablar después del PlayStation y las otras. Claro. O sea, yo cuando era chiquitita, claro, pasé de lo que era el Super Nintendo a después ver lo que era la PlayStation 1. Claro. Y después de eso pasar a la PlayStation 2, 3 y ahora la 4. Claro, ahora todas las cosas increíbles. Sí, y es como que está viendo cine directamente. Indistinguible el juego de una película.
Sí, pues, y ahora también están estas plataformas en que podemos interactuar con otras personas Claro. dentro del juego. O sea, ya la comunicación no es Sí, como lo hacía quizá en el Atari, que era directamente con el computador. claro, exacto. No había conexión entre ellos, sino que ahora hay una conexión adicional que es, me puedo conectar con el computador e interactuar con él y que él sea como un puente para conectarme con otra persona, que es lo que estamos Claro, haciendo ahora. exacto. Puedes tener un grupo de personas en un mundo virtual en esa consola o en ese computador. Exactamente, y es lo que La estamos pura haciendo ciencia ficción actualmente ahora. Mm. Claro, no, yo soñaba con cuando mostraban en las películas los gringos que tenían sus computadores y tenían un módem y se podían conectar a otras redes. Increíble. Antes de la internet, pues tenían redes como privadas, Claro, los grupos como de chat que existían antes de la internet, que eran así como de conversación nomás vía texto, pero eran con módem. ajá, así es. Y Claro, aquí no sé si ha llegado algo así. Me tinca no, que sí, la gente que tenía más podía tener a lo mejor un módem. claro, Sí, uno esperaba que quizás dependiendo de las necesidades, ¿no? sí, Como lo que hablamos al principio, que la Atari nace por esta necesidad de tener un computador ya en casa, ¿no? Y que exacto, antes el computador solamente uno pensaba que era solamente para usos más de empresas, de investigación. exactamente. Y es un poco Claro, lo que claro, y está ahora pasando se hoy. puso esa idea así de computador personal donde ahora los niños podían usarlo para aprender, el papá a lo mejor si trabajaba en una oficina podía hacer sus cálculos en la casa, Claro, exactamente. etcétera, la mamá, distintas necesidades, no sé. Ese era como el comercial, por supuesto muy machista pero me acuerdo de comerciales así, seguramente están por ahí en la red. Sí, Como mire lo que su familia puede hacer con el nuevo Atari 65 XE. claro. De hecho, en nuestro caso, como mi familia, ¿sí? Claro. Entonces, claro, todos podían beneficiarse de ese Atari. Claro, De tener un computador en la... sí. Bueno, yo, como mi familia es, bueno, mis hermanos son de la época de los 80 y, y ya en esa época mi papá trabajaba en una consultoría de ingeniería y tuvo su primer computador y no sé, no me acuerdo si lo tenía en casa. Yo ahí, si me van a escuchar mis hermanos ahí, me corrijan. Yo me acuerdo que también estaban los celulares y eran enormes. Ah, ya, tenía celulares de los primeros de los Claro, años 90. pero gigantes. A lo que hoy puede ser que hasta un reloj puede ser usado como teléfono. Sí, exacto. No, celular eran un ladrillo. Así es, y es increíble cómo también pasamos del celular, que en uno de los inicios, que para mí es hace pocos años, pero en realidad si me pongo a contar fue hace hartos años, era solamente uso exclusivo, por ejemplo, por una persona que trabajaba en una empresa o trabajaba en general en una oficina, y hoy en día ya es parte de las aulas. Ya los niños pueden interactuar con el celular y es parte del aprendizaje. Sí. Y uno nunca se lo podía pensar. O sea, yo cuando era más nos quitaban el celular. Claro, exacto, no era para uno, no era para el niño. Exactamente. Y ahora, claro, como la segunda revolución, como lo que pasó con el computador personal, pasó ahora con el teléfono celular. Así es, exactamente. Los niños, pero de un par de años jugando con una tablet, por ejemplo, ahora. Sí. Y un poquito voy a entrar un poco a hablar ahora, que es que cómo estas máquinas nos marcan ciertas épocas. Porque, claro, yo les mencionaba a ciertas personas también que conozco, que también son de la época del Atari, yo les menciono Atari y se evocan a esa época y hacen con otras cosas, lo que hablamos ahora, las
propagandas o los Sí. comerciales, ¿no? Sí, O si dicen Super Nintendo, claro, yo me acuerdo cuando era más chiquitita, exacto. si hablan, no sé, si hablan de un iPhone X, claro, y yo me aboco a la actualidad, ¿no? Sí. Y es así No como es nos tanto marca. impacto, tal vez. Así es, y también me gustaría ahora abordar el tema de lo que habíamos hablado en un comienzo, de que también de que nos evocan ciertas épocas, también nos marcan ciertas áreas de investigación o de aplicaciones. Y era lo que me gustaría decir, que cómo afecta el aprender ciertos lenguajes de programación, de manipular los computadores en el área de las ciencias físicas. ¿De dónde se puede aplicar? ¿Es tan importante manejarlo, manipularlo para hacer investigaciones en física? ¿Para qué área? Sí, es fundamental, pero más allá de eso yo creo que el estar expuesto a un lenguaje de programación desde las primeras edades te va formando también como la manera de abordar problemas. Entonces, para las ciencias exactas y en general para las ciencias, ayudaría harto tener cierta exposición a la idea de programación. Tal vez para el físico es fundamental, y para los matemáticos y para los ingenieros, claro. Biólogos, etcétera. Ciencias exactas será parte del trabajo al final, porque lo que van a tener que hacer y mientras antes tu cerebro se amolde a esa manera de trabajar, de plantear un problema y dividirlo en partes lógicas y resolver una parte, luego resolver la siguiente, juntar las partes, eso te va moldeando como piensas en el futuro. Entonces, si a los 10 años estás expuesto a esa manera de trabajar o de ver las cosas, ya te es natural. A los 20, cuando estás en la universidad, ya estás moldeado de esa manera. Claro. Entonces, igual, ayuda. O sea, igual crees que es súper importante y necesario que los niños y niñas puedan aprender a temprana edad a manipular los computadores, pero desde su base más primitiva, o sea, de saber cómo funciona el computador. Y no solo, por ejemplo, a escribir en Word y editar una buena planilla en Excel. Correcto, no sé. Que estén expuestos a poder intrusiar, por decirlo así. Eso era lo maravilloso de los computadores personales de los 80, porque todo estaba expuesto y uno tenía que, y podía meterse en todo el detalle al final. Entonces, y sería bueno, ahora que lo pienso, sería bueno como traer de nuevo los Atari, pero incorporarlo como a las salas de clase, a los más chiquititos, como decir, esto es un Atari. Esto sí, pero eso ha sucedido ahora, ¿sabes cómo? Con estas plataformas como el Raspberry Pi. Ah, sí. Que tomó la misma idea de la computación personal para la enseñanza, y también son plataformas que son relativamente de poco costo y que están pensadas para la programación y para el desarrollo de programas desde pequeños. Traen lenguajes más visuales, claro, más interactivos, tienen cosas con sonido, video, etcétera. Entonces, llegar y usar. Claro, y eso es casi lo mismo que el Atari, porque el Raspberry Pi viene con una salida HDMI que uno conecta a la tele directamente. Entonces, es la misma idea. Sería bueno, como tú dices, empezar a introducirlo en las escuelas. Sí, porque yo sabía, bueno, hace años ya se está implementando en universidades y sobre todo en diferentes áreas, sobre todo ingeniería, el Arduino, que también es un tipo de lenguaje de programación, pero en realidad su lenguaje de programación es C. Exactamente. Y claramente tiene unas pequeñas partes de código que son netamente de Arduino. ¿Y qué es lo que hace el Arduino? Nos permite hacer automatización de ciertas
dispositivos, por ejemplo el Bluetooth, manipular Wi-Fi, no sé, yo me acuerdo en el pregrado hice un experimento, un proyecto con un compañero que era abrir y cerrar una ventana y nosotros teníamos que programarlo en Arduino y teníamos que usar distintos sensores de luz. Claro. Y si veía que no había luz, entonces cerraba la ventana. Y si había luz, abría la ventana. Que es más o menos lo que uno querría cuando uno se despierta. Claro, que lo haga automático. Claro, apretar un botón y que solamente se haga de manera automática. Sí. Y yo sé que eso se hace en las universidades y creo que también en colegios. Y de hecho, hay un grupo que se llama... ¿cómo se llama? Ingeniosas, que es un grupo de mujeres que hacen distintos tipos de talleres, que son esto, que es de aprender a utilizar estos Arduinos, hacer circuitos, y motivar a las niñas en los colegios para que también vean la posibilidad que esto sí es posible, que no es solo que en algún momento se pensó en realidad de que era netamente para hombres o los niños les gusta más, no sé, programar. Pero... Claro, no, hay que quitar esa idea. Sí, de hecho, históricamente las mujeres fueron las primeras programadoras en todo sentido. Así es. Desde Ada Lovelace, pero mucho antes. Sí, de hecho, veía el otro día, Constanza, y puse en Twitter un post de alguien que mostraba un tejido y mostraba el algoritmo para hacer ese tejido. Entonces, eso es código de máquina. Cualquiera que lo mire se da cuenta que las instrucciones esas para tejer son directamente como código de máquina. Sí. Y ahora entonces, que aprende a tejer así crochet desde niña, tiene la cabeza ya formateada para ese tipo de operaciones. Qué increíble. Claro, avance un cuadrito, doble tantos grados, no sé. Son operaciones microscópicas que tiene que hacer y tiene que hacer ciclos, repita esto. Claro. Entonces porque son puras series lógicas. Si uno se lo pone a pensar, son puras series lógicas. Sí. Son algoritmos que son instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, tome alguna decisión, repita esto. Exactamente. Sí. Y cree la posibilidad también, tanto como para pequeños, jóvenes, que también que sea como algo entretenido y quizás una forma de poder, no sé, me voy como ahora a las personas que son adultos mayores, porque hay ciertas actividades que se hacen con ellos y que muchos de ellos, para que no pierdan ciertas habilidades motrices como también mentales, sería un buen ejercicio que de repente pudieran aprender a hacer programas. Sí. Sí. Yo no sé, yo creo que sí, o sea, sería una buena forma, quizás entretenida, que una persona adulto mayor sea como más amigable con el computador, porque los adultos mayores de hoy en día no están tan familiarizados con los computadores. Claro, para no verlo como algo tan ajeno. Claro. Y sí, también esa movilidad mental que quizás no lo pudieron tener o nunca lo pudieron desarrollar, pero yo creo que nunca es tarde. Correcto, pueden adquirirla después. Claro, además que lo ven como un objeto ajeno, como que no tienen control sobre él. Sí. Al menos ha sido mi experiencia con mis papás, de que, claro, se frustran mucho porque ya una vez que hacen algo y les quedó el computador o el celular o lo que sea en un estado donde no lo pueden ya devolver a como estaba, ya como que perdieron ya el control de eso. Claro. Se echó a perder. Claro. Entonces, claro, teniendo un entorno donde puedan meter manos y resetearlo, etcétera, les es más familiar, como que se sienten más en confianza. Sabes que no le va a pasar nada al dispositivo. Sí.
Y creo que eso igual es algo que las personas, no solamente adultos mayores, hay muchas personas que también sienten más o menos lo mismo, como de, no sé, se me quedó pegado el computador. Me rompió. Claro, lo tengo que mandar a arreglar, ya, ¿no? Claro. En vez de que uno pueda intrusiar o perder un poco el miedo y decir, bueno, yo lo voy a arreglar, porque, no sé, según la programación, no necesariamente, sino que saber cómo funciona el computador, cómo piensa. Claro, tener la intuición de cómo funciona, porque hasta esa intuición como que se ha perdido un poco, tal vez por las mismas decisiones de diseño que han tenido los fabricantes, de hacerlos más cerrados cada vez. Sí, así es. No se piensa ahora que el usuario puede querer meterle mano, no se le deja. Claro, de hecho los sistemas operativos tienen como ciertas actualizaciones y herramientas donde uno puede ver el estado del computador y uno aprieta un botón que dice solucionador de problemas y ya está. Claro. Sí. Antes uno, para limpiar quizás el caché o o eliminar los virus, uno tenía que entrar a casi resetear el sistema operativo y que todo marche nuevamente. Claro, formatear, ya no sé si se usa tanto ese que uno iba con el disquete o con los CD y formateaba, bueno, con varios disquetes cuando era antes, pero después con CD. Y formateaba el computador y reinstalaba el sistema operativo, incluso en Windows. Claro. Que es algo que se perdió, como que Windows ahora uno le pide ya, restáurelo como venía de fábrica y... Exacto. Listo, pero yo recuerdo haber instalado DOS desde disquete, haber instalado Windows desde disquete. Claro. Yo soy de no disquete, pero sí del pendrive. Claro, eso, por lo menos uno puede bootear todavía desde el pendrive y no sé, correr la máquina con un pendrive con Linux, por ejemplo, o un pendrive de rescate. Sí. Y creo que, en mi opinión, creo que es súper necesario que la gente en general, que partamos tanto desde pequeños, como la gente que, no sé, tiene mi edad, más viejos, adultos mayores, sepan cómo manejar un computador, aunque sea lo más básico. Pero de arreglarlo, de desarmarlo, yo creo que así se aprende. A mí me gusta mucho meterme adentro de la máquina, desarmar qué hay adentro y poder saber cómo realmente funciona. Claro, porque uno se apodera de alguna manera de ahí de la máquina, ya tiene como la confianza completa, si la puedes desarmar o puedes meterte en el sistema y ver que está fallando. La analogía que hago yo siempre es, imagínense que los autos fueran así. Y uno comprara un auto y viniera con el capó soldado, sellado, nunca lo pudieras abrir, y cuando falla tienes que llevarlo a alguien que te lo desolde y lo arregle. Claro. Y nunca pudieras cambiarle aceite ni meterte ahí y ver que se le rompió una manguera, no sé. Así es. Entonces el automóvil sigue siendo abierto y el computador es cada vez más cerrado. Excepto, bueno, de sistemas operativos abiertos como Linux. Claro. Es como el único escape que nos queda, y en ese sentido muy bueno el Raspberry Pi, porque uno puede tener su propia maquinita Linux y puede jugar y romper cosas y reinstalarla sin temor. Sí. Es increíble como experiencia, debería ser increíble como experiencia para un niño, no sé, pues de la edad que yo tenía cuando aprendí a programar, como los 12 años, imagínate tener una máquina así. Sí. Y de hecho no es tan caro, o sea, uno lo compara. Sí, de hecho si uno lo compara, por ejemplo, el valor de una Raspberry Pi con un notebook con mucho más barato. Si uno se pone a pensar como a largo plazo, es más barato una Raspberry Pi. Sí. Raspberry Pi, porque uno sabe cómo manipularla, después uno le puede agregar cierta memoria RAM. Exacto. Casi que uno se arma un clúster. Sí, de hecho hay clusters hay gente ociosa que hace clusters de Raspberry Pi.
Sí. Yo conozco un ex compañero de universidad que hizo un clúster con una Raspberry. Ya. Yo ahí aprendí y dije, wow, quiero una Raspberry Pi. Claro. Sí, no, eso para la educación es increíble. Ojalá pudiéramos tener una iniciativa de empezar a meter esto en los colegios. Sí, totalmente. Sí, sería maravilloso. Bien. Oiga, profe, y una última pregunta. Sí. Es un poco ligado a lo que está pasando hoy con la pandemia. ¿Ya? Y que me gusta mucho, y creo que usted concuerda mucho conmigo, que es cómo ha sido de útil el saber manipular datos para poder hacer como predicciones del virus, del COVID-19, que ha sido como un boom. Y quiero saber qué opina usted de la importancia de la gente que tanto se dedica al área de la ciencia como física y ha hecho cierto aporte con solamente saber computador, saber cómo piensa el computador y poder aplicarlo para hacer ciertas predicciones de este virus. ¿Qué opina usted de la importancia de estas personas? A ver, no es un tema tan sencillo. Es importante que la gente esté, yo diría, empoderada para hacer análisis de datos. Eso es muy bueno en términos generales, independiente de qué tan especializado sea uno en ciencias, pero ayuda que todos entendamos más o menos algo básico de estadística, de que podamos correr algunos, no sé, simulaciones sencillas o ajustes de curva y esas cosas, que todos estemos en conocimiento de eso. Claro. Tanto porque es necesario que nosotros hagamos ese tipo de predicciones como para también poder detectar cuando alguien está haciéndolo mal. Sí. Y se ha dado mucho que no sé, pues alguien que sabe ajustar curvas, por ejemplo, pero no sabe del tema en particular, del tema ya sea médico, epidemiológico, etcétera, puede llegar y lanzar un resultado sin preocuparse de las consecuencias que podría tener esa predicción. Exactamente. Entonces, sería bueno que como ciudadanos supiéramos también un nivel básico de qué cosas se puede hacer con un ajuste, qué cosas nunca se va a poder hacer con un ajuste, cuáles son los límites de la predicción, cosa que si alguien llega y dice mi simulación me dio que esto va a terminar el 24 de junio, y uno pudiera decir, no, eso no es posible con las herramientas de simulación. Claro. Entonces, no solo para hacer simulaciones, sino que para tener el pensamiento crítico de decir, no, me están tratando de vender algo que no es. Claro. Pero sí, es muy bueno que conozcamos las herramientas. Sí. Cómo se hacen, qué es lo que hace la gente cuando dice que tiene un modelo del COVID-19. Claro. ¿Qué cosa está haciendo? ¿Está metiéndolo en Excel? ¿Está programándose una cosa muy complicada en, no sé, MATLAB o algo? Que la gente entienda un poco al nivel grueso de tipo de herramientas, qué tipo de preparación te llevaría. Claro. ¿Se lo puede hacer de primer año de universidad o necesita un doctorado? ¿Qué tipo de nivel requerido? Cosa de que uno puede estar más alerta. Exactamente. Pero es bueno saber hacerlas también nosotros. Sí, y colgado un poco a eso, hay mucha gente que también pone en duda que, por ejemplo, si ve algo y que es un poco sensacionalista, lo que voy a decir, pero pasa mucho que hay gente que dice, esta predicción o esta curva se hizo con Excel y por el otro lado lo hicieron con, no sé, Python. Y porque está en Python está bien hecho y en Excel mejor. Está mejor. Claro, no necesariamente. Exacto, no necesariamente es que esté malo. La verdad es que puede estar el de Python mal hecho y el de Excel muy bien hecho. El tema es que lo que dice usted es saber del tema, conocer bien los parámetros, qué significa cada uno y también entender un poco la dinámica que hay inmersa en ese problema. Sí, que Excel necesitó, por ejemplo.
¿Ah? Pues, ¿qué nivel de Excel se necesitó para ese análisis y qué nivel de Python? Una línea de Python y a lo mejor una macro gigante de Excel. Claro, exactamente. Bueno, es un tema interesante y que lo podemos dejar para un podcast futuro, Sí. porque el tema, bueno, de la pandemia, sí, ¿no? Es para hablar por lo menos, bueno, yo hablaría casi todos los días de lo mismo, pero no tenemos quizás tanto tiempo para eso. Claro, así que bueno, damos terminar este podcast muy interesante. Muchas gracias. No, encantada, yo muy feliz de haberlo tenido porque nos trajo un poco la nostalgia de aquellos años que yo no estuve presente, pero sí tengo familiares muy cercanos, en el caso de mi hermano, y más conocidos, que usted pudo vivir y también contextualizarla en el momento en que estamos viviendo, no sé, un país, en el mundo. Y poder también entender cómo funcionan estas máquinas que, como lo dije al principio, quizás tú que nos estás escuchando, que nos vas a ver por YouTube, pero en realidad nos vas a terminar escuchando, tienes al frente tuyo que es un computador. Y es esencial que aprendamos a manejarlos, a manipularlos de la forma más primitiva, que es aprender a entender su lenguaje. O entender los distintos lenguajes de programación, y así nosotros también podemos crear cosas nuevas. Y bueno, en nuestro caso, en el área de la ciencia física, mi caso personal y su caso claramente, puedes hacer investigaciones mucho más avanzadas, que tomando ya lo que existe, bueno, empezar a buscar más allá, en ese lado oscuro de la tecnología que hice con el Age of Empires. Así que muchas gracias por haber aportado también un poco al conocimiento de los demás, que no todos están familiarizados con eso. Así que muchas gracias por haber estado en este podcast. Gracias a ti, Constanza. Conversaremos una próxima vez. Sí, encantada, yo feliz. Así que a nuestros seguidores de Astrofy, muchas gracias por habernos seguido y nos vemos en otro podcast. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias.